¿Alguna vez has sentido que fracasaste de una manera tan profunda que ya no hay vuelta atrás? Como si hubieras cruzado una línea invisible, y ahora lo único que queda es vivir con las consecuencias. A veces tomamos decisiones que en su momento parecían correctas, pero luego nos dejan un sabor amargo en el alma. Tal vez abandonaste un sueño por miedo. Tal vez te callaste cuando debías hablar. Tal vez confiaste en alguien que te traicionó. O tal vez simplemente dejaste de luchar por ti mismo. Y ahora, todo dentro de ti parece resonar con una misma frase: lo arruiné todo. Pero, ¿y si te dijera que ese sentimiento de fracaso no es el final de la línea? Que Dios sigue escribiendo tu historia, incluso cuando todo a tu alrededor parece estar en ruinas. Es difícil creer en esto cuando estamos en medio de los escombros, cuando todo lo que vemos son puertas cerradas y oportunidades perdidas. Pero la verdad es que Dios nunca ha escrito historias perfectas con personas perfectas. Siempre ha usado a los quebrantados, a los que fallaron, a los que cayeron, porque es en el suelo donde Él encuentra la materia prima para los nuevos comienzos. ¿Recuerdas a Moisés? Mató a un hombre. Escapó. Pasó años escondido en el desierto, lejos de todo y de todos. A los ojos del mundo, él ya estaba acabado. Un asesino. Un cobarde. Pero fue allí, en ese desierto, donde Dios se le apareció en una zarza ardiente y lo llamó para liberar a un pueblo entero. Un hombre que se había rendido a sí mismo fue levantado por Dios para cambiar la historia de una nación. Tal vez eso es lo que necesitas escuchar hoy. No es demasiado tarde. Aunque hayas errado, aunque hayas fracasado, aunque te hayas alejado completamente, Dios no te mira como el mundo te mira. Él no te define por tu error. Él te ve con ojos de propósito. Lo que tú llamas fin, Él lo llama punto de inflexión. Y sé que el dolor de sentirse un fracaso no viene solo de lo que pasó, sino de cómo te ves después de eso. Comienzas a verte como alguien que no merece una nueva oportunidad. Como alguien que perdió demasiado tiempo, desperdició demasiadas bendiciones, y ahora no tiene más credibilidad ni consigo mismo. Pero la palabra de Dios dice que aunque el justo caiga 7 veces, se levantará. ¿Sabes por qué? Porque nuestra victoria no depende de cuántas veces caemos, sino de la gracia que nos levanta cada vez que decidimos no quedarnos en el suelo. ¿Alguna vez has pensado en la cantidad de personas que hoy te admiran y ni siquiera imaginan las batallas que has enfrentado? ¿O cuántas otras podrían ser transformadas por tu testimonio, si simplemente decidieras levantarte y seguir adelante? ¿Cuántas madres solteras, empresarios fracasados, jóvenes frustrados, padres endeudados, personas que cometieron grandes errores, cuántos están necesitando ver a alguien como tú diciendo: sí, fallé, pero Dios aún está conmigo? ¿Y por qué no tú? ¿Y si hoy fuera el día de dar vuelta a la página? ¿Y si todo lo que Dios está esperando es una pequeña decisión tuya de no rendirte a ti mismo? ¿Sabes esa idea que guardaste en el cajón? Ese curso que querías hacer, pero abandonaste. Esa petición de perdón que nunca tuviste el valor de hacer. Y ese viejo plan que aún arde en tu corazón. Tal vez sea hora de intentarlo de nuevo. Con más madurez. Con más fe. Con más entrega. Porque el fracaso solo tiene poder sobre ti cuando te detienes. Pero cuando decides continuar, aunque sea tambaleando, el fracaso se convierte en un escalón. Y hablando de nuevos comienzos, piensa en alguien que cometió un gran error, que fue juzgado por el mundo entero, pero se negó a definirse por eso: Steve Jobs. Fue despedido de su propia empresa, humillado, ridiculizado. Podría haberse escondido y rendido. Pero decidió comenzar de nuevo. Regresó, reconstruyó todo y revolucionó el mundo de la tecnología. Y eso sin siquiera profesar fe. Ahora imagina lo que Dios puede hacer con alguien que, a pesar de sus fracasos, decide poner su vida en las manos del Señor. El cielo no está en crisis por tus errores. El cielo no se ha rendido contigo. Y tú tampoco deberías rendirte. Quizá lo que necesitas hoy sea hacer algo muy concreto: escribirte una carta. No una carta para juzgarte, sino una llena de esperanza. Pon allí todo lo que has aprendido de tus fracasos, cada caída que te enseñó algo. Escribe sobre lo que aún puedes construir, lo que todavía está por nacer en tu vida. Y después, lee esa carta en voz alta. Porque hay momentos en que la única voz que puede convencerte de seguir adelante es la tuya, recordándote a ti mismo quién eres en Dios. No llegaste tarde. No estás fuera del propósito. Simplemente te encuentras en un tramo del camino donde aún no se ve el panorama completo. Pero Dios está guiando cada uno de tus pasos. Y si te trajo hasta aquí,
no es para dejarte abandonado a mitad del trayecto. Así que si hoy lo único que puedes hacer es respirar profundo y dar un paso, aunque sea pequeño, eso ya es suficiente. Porque todo el cielo se pone en movimiento cuando alguien decide no rendirse. Y Dios está escribiendo ahora mismo el próximo capítulo de tu historia. ¿Alguna vez oraste con tanta intensidad que sentiste que el alma se te rompía por dentro, y aún así no obtuviste respuesta? ¿Has tenido noches en las que tu almohada quedó empapada de lágrimas, mientras anhelabas una señal de que Dios seguía ahí contigo? ¿Y qué recibiste a cambio? Silencio. Un silencio tan profundo que duele. Un silencio que parece aplastarte desde dentro. Porque el problema no es solamente atravesar un desierto. Lo más difícil es sentir que lo estás caminando completamente solo. Y justo ahí, muchos se rinden. Muchos piensan, Dios me dejó. Pero escucha bien, el silencio de Dios no significa que no está. Muchas veces, ese silencio es la señal de que está haciendo algo tan grande que tu mente aún no puede comprender. Es en ese silencio donde trabaja en lo más profundo de tu alma, en rincones que ni las palabras pueden alcanzar. Es ahí donde pule tu fe. Porque la fe verdadera no es creer cuando todo está saliendo bien. Fe verdadera es seguir caminando incluso cuando el cielo parece guardar silencio. ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, Señor, aumenta mi fe? Y entonces llegaron las tormentas. Llegaron las pérdidas. Las puertas que se cerraron. Y con todo eso, llegó el silencio. ¿Te has dado cuenta de que Dios contesta oraciones de maneras que no esperamos? Porque muchas veces, lo que llamamos silencio es, en realidad, Dios respondiendo con hechos, no con palabras. No guarda silencio porque se haya ido. Guarda silencio porque está preparando algo. Piénsalo. Porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, pasó 40 días en el desierto sin escuchar una palabra. Porque fue tentado, tuvo hambre, soledad, todo en medio del silencio. Porque incluso él necesitaba ese proceso para estar listo para lo que vendría después. El desierto no es un castigo. Es una etapa de formación. Es donde aprendemos a confiar, no en las respuestas, sino en su presencia. Y tal vez, ese sea el momento que tú estás viviendo ahora. Quizás estás luchando por salvar tu matrimonio, y lo único que recibes a cambio es indiferencia. O tal vez estás peleando con una adicción, con una herida del pasado, con una angustia que nadie más ve. Pides ayuda, pero nada parece cambiar. Clamas por sanidad, pero el diagnóstico sigue igual. Pides una señal, pero todo parece oscurecerse. Y ahí viene el pensamiento, ¿todavía me escucha? Déjame decirte algo, te escucha. Y más que eso, te ve. Incluso cuando nadie más ve tus batallas. Incluso cuando nadie sabe cuán duro estás luchando. Dios lo sabe. Y Él tiene el control. ¿Has observado alguna vez cómo trabaja un agricultor? Cuando planta una semilla, no la desentierra cada día para ver si está creciendo. La riega, la cuida, y espera. Confía en ese proceso invisible. Hasta que un día, sin previo aviso, la semilla rompe la tierra y brota. Ahora piensa, ¿cuántas cosas ha sembrado Dios dentro de ti? ¿Cuántos procesos están creciendo en silencio en tu interior? No ves nada aún porque están debajo de la tierra. Pero eso no significa que no haya movimiento. Significa que estás en etapa de preparación. Y hay algo esencial que debes recordar en medio de todo esto. El hecho de que ahora no escuches la voz de Dios, no borra todo lo que Él ya te ha dicho antes. ¿Te acuerdas de aquella promesa que Él te hizo? ¿De esas veces en que te sostuvo cuando no quedaba nadie más? El mismo Dios que te dio fuerzas ayer es el que está trabajando en ti hoy, aunque lo haga en silencio. Y hoy quiero lanzarte una propuesta. Un reto. Durante los próximos 7 días, cada vez que el silencio intente paralizarte, pronuncia en voz alta, Dios me está preparando. Dilo aunque no lo sientas. Dilo aunque suene falso. Porque a veces tu voz necesita recordarle a tu mente que Dios no necesita hacer ruido para actuar. Y si buscas un ejemplo real de esto, mira la vida de Oprah Winfrey. Fue rechazada, sufrió abusos y fue menospreciada. Durante años, vivió el dolor y la humillación en silencio. Pero en ese mismo silencio, no fue olvidada. Estaba siendo forjada. Hoy es una de las mujeres más influyentes del mundo. Y ella misma ha reconocido que fue en medio del sufrimiento, del silencio y de la espera donde aprendió a oír lo que verdaderamente importa. Ahora trasládalo a tu situación. ¿Qué estás enfrentando hoy que no entiendes? ¿Qué es eso que te duele tanto que te hace pensar que Dios está demasiado lejos? ¿Puedes creer que, incluso en medio de esa incertidumbre,
¿Él sigue a tu lado? No necesitas sentirlo para saberlo. La fe no es una emoción. Es una certeza. Es avanzar sin tener el mapa, confiando en que Dios conoce la ruta. Es seguir caminando sin oír su voz, confiando en que Él aún habla. Es no ver nada claro, pero estar convencido de que Él lo ve todo. Respira hondo. No estás solo. No has sido abandonado. El cielo no guarda silencio porque te haya dado la espalda. Guarda silencio porque está trabajando en la respuesta. Y cuando llegue, vas a entender que cada lágrima tuvo un propósito. Que cada oración aparentemente ignorada fue cuidadosamente almacenada. Y que cada instante de silencio era en realidad una voz que susurraba, confía en mí. Solo tienes que seguir adelante. Porque el silencio que hoy parece vacío, mañana se convertirá en un testimonio poderoso. Y cada segundo valdrá la pena. Todo. Absolutamente todo. ¿Alguna vez has sentido que a nadie le importas? Como si el mundo siguiera girando y tú te hubieras quedado atrás, congelado en el tiempo. Puede que estés intentando parecer fuerte frente a los demás, conteniendo unas lágrimas que ya no te caben dentro. Tal vez estés caminando en modo automático, con un corazón tan cansado, tan aplastado, que la única idea que ronda tu mente es: ¿y si desaparezco? Alguien lo notaría. Quizá estés justo ahí ahora mismo, sintiéndote invisible, incluso para Dios. Pero quiero que prestes mucha atención a algo que podría cambiar tu forma de ver todo esto. No estás solo. Aunque lo parezca, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario. No has sido olvidado. Es más, todavía eres parte fundamental del plan de Dios. La verdad es que muchas veces nos miramos y sentimos que no tenemos lo suficiente. Que no somos lo bastante fuertes, ni lo bastante espirituales, ni lo bastante capaces. Y entonces comenzamos a compararnos. Vemos a otros que parecen tenerlo todo bajo control, con una vida feliz, exitosa, sin fisuras, y pensamos: eso no va a pasarme a mí. Dios debe usar a personas diferentes, especiales, mejores. Pero esa es una mentira cruel que el dolor susurra cuando estamos en nuestro punto más débil. Dios no escoge a los mejores, Él llama a los que están disponibles. No busca a los perfectos, Él capacita a los que dicen sí. ¿Crees que David era el más preparado entre sus hermanos? Ni siquiera fue considerado cuando Samuel fue a ungir al nuevo rey. Y fue precisamente a él a quien Dios eligió. Al más joven, al olvidado, al menos probable. Dios ama romper esquemas. Toma al rechazado y lo convierte en pilar. Al que nadie valoró y lo vuelve referente. Y te toma a ti, con tus errores, tus heridas, tus inseguridades, y aún así te dice: quiero escribir algo nuevo contigo. Y por eso no puedes rendirte. Porque lo que hoy parece un capítulo tachado en tu historia, puede ser justo lo que transforme otras vidas. Dios da sentido al sufrimiento. Recolecta los fragmentos rotos y construye con ellos puentes que otros podrán cruzar para reencontrarse con la esperanza. Tu historia tiene valor. Tu proceso tiene sentido. Y tú aún estás dentro del plan. Tu lucha tiene importancia. Cada paso que das, incluso cuando tropiezas, tiene valor. ¿Conoces la historia de Nick Vujicic? Es un hombre que vino al mundo sin brazos ni piernas. Durante su adolescencia, llegó a pensar en acabar con su vida porque sentía que no encajaba, que era una carga. Sin embargo, fue precisamente esa realidad la que Dios transformó en un testimonio que hoy inspira a millones de personas en todo el planeta. Nick comparte mensajes de amor, fe y superación frente a multitudes, y afirma con total convicción que no cambiaría nada de su vida, porque está convencido de que fue creado con un propósito divino. No es un milagro a pesar de su discapacidad, sino gracias a ella. ¿Y si ese también fuera tu caso? ¿Y si eso que consideras tu debilidad fuera, en realidad, el instrumento que Dios quiere utilizar para tocar vidas que de otro modo jamás serían alcanzadas? ¿Has pensado que tu dolor podría ser precisamente el idioma que hable a Ocoracao de pessoas que nadie más puede alcanzar? No necesitas un escenario, ni una multitud, ni un micrófono. Solo necesitas decir: aquí estoy. Tal vez sea cuidando con amor a un miembro de tu familia. Tal vez sea acercándote a ese amigo que está más herido que tú. Tal vez sea actuando con integridad en tu trabajo, aun cuando los demás no lo hacen. Tal vez simplemente sea levantarte hoy, aunque todo dentro de ti te pida rendirte. Eso ya es resistencia. Eso ya es fe puesta en acción. Eso ya es Dios obrando a través de ti. Puede que no te sientas apto,
Puede que creas que tu historia está demasiado marcada por errores. Tal vez digas, he fallado tanto, me he alejado demasiado, no hay vuelta atrás. Pero la Biblia está llena de ejemplos como el tuyo. Personas sencillas, rotas, imperfectas, como Rahab, una mujer que ejercía la prostitución, pero que fue parte del linaje de Jesús. Como Pablo, que antes de convertirse en apóstol, perseguía a los cristianos. Personas que, como tú, creyeron. Te propongo algo poderoso. Toma una hoja de papel y escribe en ella todo aquello que consideras que te descalifica. Escríbelo con sinceridad. Luego, junto a cada punto, anota cómo eso podría servir como instrumento de bendición en las manos de Dios. Verás que lo que tú llamabas vergüenza, Él puede convertirlo en herramienta. No te escondas. No te anules. No pienses que eres demasiado insignificante para ser útil. Dios no está esperando que seas una versión mejorada de ti mismo. Él te llama tal como eres hoy. Con tus heridas. Con tus miedos. Con tus cicatrices. Porque la autenticidad conecta con la autenticidad. Porque tu verdad puede traer sanidad a otros. Porque tu vulnerabilidad puede ser la llave que libere a alguien. Tu historia, tal y como es, todavía puede ser el puente hacia el milagro de otra persona. Has superado más de lo que imaginas. Has ganado batallas silenciosas que nadie ha visto. Has resistido pensamientos oscuros y noches interminables. No llegaste hasta aquí por azar. Y si Dios te ha sostenido hasta este punto, es porque aún tiene planes contigo. Así que no te detengas. Aunque llores. Aunque nadie lo note. Sigue caminando. Porque Dios todavía obra a través de personas como tú. Y apenas está comenzando. ¿Alguna vez te has preguntado por qué duele tanto? ¿Por qué hay etapas de la vida que parecen más un campo de guerra que un camino en calma? ¿Alguna vez has levantado la mirada al cielo con lágrimas en los ojos y has dicho, ¿para qué todo esto? Tal vez el dolor que cargas no sea físico, sino emocional. Tal vez estés llevando el duelo de una pérdida. O quizás hayas sepultado un sueño, una relación, un proyecto que no llegó a cumplirse. Y la herida aún sigue abierta. Lo que quizá nadie te ha dicho, o lo que tal vez has olvidado, es que ese dolor no es inútil. Tiene una finalidad. Está esculpiendo algo en ti. Aunque sientas que estás siendo castigado o que Dios se ha alejado, Él no desperdicia ninguna lágrima. Cada caída, cada noche de insomnio, cada herida es materia prima en sus manos. Y no solo eso, Él las transforma. Porque es precisamente cuando piensas que estás siendo deshecho, que Dios está reconstruyendo lo más profundo de tu ser. David fue ungido rey siendo muy joven. Pero antes de portar una corona, se enfrentó a gigantes, huyó por su vida y vivió escondido en cuevas. Fue rechazado, perseguido, humillado. La promesa estaba sobre su vida, pero el trayecto hasta cumplirla fue doloroso. Y fue en medio de ese camino de dolor que él escribió algunos de los salmos más profundos que encontramos en la Biblia, palabras que hasta hoy siguen trayendo consuelo a generaciones enteras. Esto nos enseña que no siempre el Señor quitará el sufrimiento de nuestra vida. A veces, permitirá que lo vivamos, porque hay tesoros que solo se descubren en la oscuridad: madurez, compasión, sensibilidad hacia el dolor ajeno, valentía, una fe auténtica. Lo que ahora te duele podría convertirse en la contestación al clamor de alguien más en el futuro. ¿Alguna vez lo pensaste así? ¿Y si ese sufrimiento que estás atravesando es justo el instrumento que Dios usará para restaurar otras almas? ¿Y si tú, que hoy te sientes deshecho, mañana eres quien abrace y anime a otro con la misma herida que ahora te pesa? ¿Conoces a Lauren Daigle? Es una de las voces más potentes de la música cristiana contemporánea. Pero antes de llenar estadios, vivió un tiempo de silencio, enfermedad, rechazo y soledad. Su salud se quebró, su voz estuvo en riesgo, las discográficas no le abrían puertas. Y aún así, no se rindió. Perseveró. Y fue en ese valle de lágrimas donde Dios encendió una luz en ella que hoy brilla en todo el mundo. Millones de vidas han sido alcanzadas por canciones que nacieron del dolor. Porque fue en lo oculto, en lo secreto, donde Dios obró en ella. ¿Y si Él está haciendo lo mismo contigo? ¿Y si justo eso que te rompe ahora es lo que mañana te va a levantar y destacar? ¿Y si esa herida es la que te dará autoridad para hablar con verdad? Necesitas comprender algo muy importante. Esto no trata solo de ti. Se trata de todas las personas que van a ser tocadas por lo que estás viviendo. Se trata del testimonio que un día vas a contar. De la fortaleza que tendrás al poder decir: yo también estuve ahí. También lloré. Pero también fui sanado.
No esperes el momento perfecto para dar un paso. A veces, lo más espiritual que puedes hacer hoy es simplemente levantarte de la cama, lavarte la cara, comer algo, hablar con alguien, llorar si hace falta, pero no rendirte, porque la vida con Dios no se construye solo con grandes conquistas, sino también con actos sencillos de resistencia. Y cada pequeño paso cuenta, cada uno te acerca al propósito. Tal vez ahora estés en silencio, pero Dios sigue escribiendo tu historia. Puede que estés en el suelo, pero sigues con aliento. Tal vez no tengas fuerzas, pero el cielo entero está contigo. Así que agárrate fuerte, porque este dolor está dando fruto. Te está empujando hacia adelante. Te está sacando de lo superficial y llevándote a lo profundo. Y es en las profundidades donde los milagros nacen. ¿Alguna vez te has sentido tan agotado que ni siquiera podías orar? Que solo salía de tu boca un Señor, ayúdame. Pues escucha esto, ese ayúdame es suficiente para movilizar el cielo entero. No hacen falta discursos largos. Dios responde al corazón quebrantado. Y si hay algo que el dolor sabe hacer, es quebrarnos. Nos deja sin máscaras, sin certezas, con la frente en el suelo. Y es ahí donde Él se acerca. Porque Él es el Dios de los que gimen en silencio. El Dios de los que lloran sin testigos. El Dios de los que ya no tienen fuerzas, pero siguen creyendo. Ahora te propongo algo sencillo. Busca un papel. Escribe todo lo que ya lograste superar. Todas esas veces en que pensaste que no lo lograrías, pero seguiste adelante. Léelo en voz alta. Recuérdate a ti mismo que eres más fuerte de lo que crees. Que no llegaste hasta aquí por suerte. Que ya venciste antes y que vas a volver a vencer. Tu dolor tiene sentido. Y llegará un día en el que mirarás atrás, con los ojos llenos de lágrimas, y dirás, ahora lo comprendo. Porque lo que hoy te parece una carga, mañana será tu mayor testimonio. No te rindas. No ahora. No después de todo lo que has atravesado. Estás siendo moldeado. Y cuando todo esto termine, no serás el mismo. Serás más fuerte, más lleno de gracia, más parecido a Jesús. Y eso tendrá impacto en el mundo. Así que respira, solo respira un momento. Cierra los ojos, si puedes, y siente lo que late en tu pecho. Porque a pesar de todo lo que pasó, de las heridas, de las pérdidas, de las caídas, de las palabras que te dañaron, a pesar de lo que aún no entiendes, has llegado hasta aquí. Y eso, solo eso, ya es un milagro. Tal vez nadie te lo haya dicho hoy, así que permíteme recordártelo. Eres fuerte. Eres valioso. Eres necesario. Y el mundo no sería el mismo sin ti. Piensa en todo lo que ya has superado. Las noches en vela. Las plegarias murmuradas entre lágrimas. Esos días en los que simplemente levantarte de la cama ya fue un acto de valentía. Y aunque nadie te haya aplaudido, tú seguiste adelante. Aunque nadie comprendiera tu dolor, tú no te rendiste. Incluso con el alma herida, luchaste en silencio. Te mantuviste firme cuando todo en tu interior clamaba por rendirse. Eso no es debilidad. Eso es coraje. Eso es fe viva. Es una señal clara de que Dios jamás se apartó de tu lado, ni siquiera cuando pensaste que su silencio era abandono. ¿Cuántas veces alzaste la vista al cielo y preguntaste, ¿por qué, Señor? Y quizás no obtuviste la respuesta que querías. Pero Él te respondió de otras formas. En esa energía que brotó justo cuando creías que no podías más. En ese abrazo que llegó sin esperarlo. En esa canción que sonó justo cuando lo necesitabas. En ese versículo que apareció en el momento exacto. En esos gestos sutiles que solo el alma logra reconocer. No, tú no eres un fallo. No estás extraviado. No estás olvidado. Dios te llama por tu nombre. Conoce hasta el último cabello de tu cabeza. Sabe de esos temores que no compartes con nadie. Y aún así, te ama. No con un amor cualquiera. Te ama con un amor incansable. Un amor que perdona, que abraza, que te da una nueva oportunidad. Un amor que recoge tus pedazos y los transforma en algo hermoso. Así que, por favor, no te rindas. No ahora. No después de todo lo que has soportado. Aún hay promesas que te están esperando. Caminos por recorrer que todavía no conoces. Personas que un día serán tocadas por lo que has vivido. No tienes ni idea de los milagros que aún te esperan. Y llegará el momento, cuando menos lo esperes, en que mirarás hacia atrás con los ojos llenos de lágrimas y el corazón rebosante, y dirás, todo valió la pena. Cada paso, cada lucha. Porque Dios nunca dejó de escribir tu historia.
Solo estaba dedicando tiempo a hacer un final precioso,